Hola, muy buenas noches, estimados, estimadas. Vamos a empezar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 3 de este segundo módulo. Y al respecto estoy proyectando una de las diapositivas que vimos la semana pasada, donde vemos ahí resaltado que uno o dos de los elementos que se desarrollan en la cláusula 7 de la norma ISO 9001-2015 es el tema de personas y el tema de infraestructura. Dicho eso, vamos a empezar entonces con la información que vamos a conocer esta tarde noche. Y precisamente, ¿verdad? Aquí es importantísimo recalcar que la norma ISO 9001 en el apartado de las personas lo que busca, lo que promueve o lo que recomienda es que las empresas hagan esfuerzos en lograr tener un grupo de personal con competencias, ¿verdad? Que tengan ojalá una toma de conciencia de cuál es el rol que cada uno de ellos cumple en el sistema de gestión de calidad, que se desarrollen esfuerzos para la formación y para una comunicación idónea. De esta manera, pues todos van a hablar el mismo idioma, todos van a estar enfocados sobre generar beneficios y también aportes que desarrollen esa cultura de calidad. Entonces, cuando hablamos de las personas en su parte de formación, de desempeño, de desenvolvimiento, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las competencias técnicas o también llamadas habilidades duras. ¿Qué es esto? Pues es el conjunto de conocimientos, de habilidades y de destrezas específicas de un área profesional que son necesarias para realizar tareas concretas, ¿verdad? Estas se van a adquirir a través de la educación, de la formación, de la experiencia, son específicas de un puesto de trabajo, a diferencia, ¿verdad?, de lo que son las competencias generales o blandas, que son mucho más universales. Y vamos a conocer entonces los tipos de habilidades duras. Estas aquí vamos a verlas como en una clasificación, ¿verdad?, de 7 grupos. La primera es las de conocimiento técnico especializado. Aquí pues comprende cuando las personas tienen un conocimiento o una comprensión profunda de principios de ingeniería, por ejemplo mecánica, electrónica, biomédica, ciencias de materiales, farmacología, anatomía, dependiendo del dispositivo. Es algo muy específico. También hay habilidades duras en normativas y en cumplimiento, que son las personas con conocimientos detallados de las regulaciones de dispositivos médicos, como las que exigen, por ejemplo, la FDA o EMA, sistemas de gestión de calidad como la 13485 y requisitos de seguridad. O sea, hay gente experta en estos temas. También en diseño y desarrollo de productos, esas colaboradores que tienen un manejo, ¿verdad?, muy particular de software para diseño, tienen conocimiento de procesos de fabricación y de prototipado. También otras habilidades son de análisis de datos, que es esa capacidad de analizar datos técnicos, resultados de pruebas, estudios de investigación para la validación y la mejora de productos. Luego está el manejo de software y tecnologías, que es esa competencia, ¿verdad?, que tienen algunos en el uso de software o de aplicaciones específicas para el diseño, simulación, control de calidad y gestión de datos relacionados con dispositivos médicos. También algunos otros con habilidades en el análisis clínico y validación, que es la comprensión de los principios de los ensayos clínicos y la capacidad para diseñar y ejecutar la validación de dispositivos médicos. Y por último, están las habilidades de gestión del tiempo y organización, que son la capacidad para priorizar tareas, para cumplir plazos, para gestionar múltiples proyectos de manera eficiente, lo cual es crucial en un entorno con normativas tan estrictas y con fechas de entrega como lo que se hace en industria médica. Acá, en esta imagen, ¿verdad?, tenemos un poquito representado lo que es la diferencia entonces de las habilidades blandas que abarcamos la semana pasada
versus las duras que acabamos de mencionar. A la derecha, ¿verdad? Tenemos las duras, pueden ser conocimientos técnicos, comprensión de lectura, idiomas, pensamiento matemático, manejo de software o aplicaciones. Y por otro lado, las habilidades blandas que están a la izquierda, algunas son el liderazgo, el trabajo en equipo, la actitud de servicio, la afectividad, la negociación. Ambas son necesarias. No se puede decir que unas son más importantes que otras o que los colaboradores tienen que tener más unas que otras. No, nosotros somos, ¿verdad? Colaboradores con capacidades de tener una mezcla propia de estos dos tipos de habilidades. Y nos hacen pues únicos, también nos hacen atractivos desde el punto de vista laboral, de competencias, ¿verdad? Para desempeñar varias funciones. Siempre en este apartado del personal, también la norma ISO menciona los roles técnicos, especificando, ¿verdad?, lo que son operadores, inspectores, técnicos de mantenimiento y personal de logística que son esenciales para el correcto funcionamiento de una planta. Todos ellos deben tener y tienen, ¿verdad?, de forma natural, una diversidad de habilidades blandas y duras. Aquí la clave del éxito, ¿verdad?, es que la empresa sepa hacer una buena elección del personal y no solamente tener el mejor personal, sino tenerlo en el área adecuada. Porque puede hacer que la mezcla de habilidades blandas y duras que yo tengo no sea funcional para cualquier área o para cualquier departamento. Entonces va a haber un mayor aprovechamiento en función de una correcta ubicación o colocación del personal. Y bueno, como estamos hablando de las habilidades duras, resulta y sucede que una de las que mencionamos, ¿verdad? Tiene que ver, o podemos relacionarla más bien, con lo que es las buenas prácticas de manufactura en cuanto al manejo de los registros o de los documentos. ¿Por qué? Porque cada colaborador debe llevar un registro escrito de lo que hizo una vez que comenzó a trabajar. El registro va a ser ese documento donde se van a colocar o se va a escribir, ¿verdad?, todo lo que ocurre durante un proceso de producción. En otras palabras, es un documento donde se van a observar procedimientos, especificaciones, planos, formularios que se utilizan en la manufactura de un producto. Y todos estos registros deben guardarse, porque estos son el respaldo, la evidencia de lo que se ha estado haciendo. Y obviamente para efectos de auditorías, esta va a ser la clave, ¿verdad?, para respaldar lo que la empresa está logrando o no. Así que vamos a hablar un poquito acerca de los registros y también de la documentación oficial. Vamos a verla tanto física como digital. Bueno, ¿qué es la documentación oficial en sí? ¿Qué es para dentro de un ámbito laboral, verdad? Es esa forma de demostrar la calidad del producto, que todos los procesos se están realizando correctamente. En caso de problemas se indica qué, quién y cuándo, ¿verdad?, se está presentando ese problema y las buenas prácticas de documentación que son esenciales. La documentación siempre, siempre, siempre debe estar actualizada, revisada y aprobada. Debe ser legible, clara y fácilmente identificable y debe estar disponible. Y al respecto de la segunda línea, ¿verdad?, legible, clara y fácilmente identificable, es que vamos a hacer pues un abordaje a continuación. Cuando nosotros manipulamos documentos físicos, ¿verdad?, que tenemos que utilizar un lapicero, por ejemplo, para rellenar documentación, es esencial que haya un buen manejo, ¿verdad?, de los datos y de la información que se coloca en estos documentos que son oficiales, que son necesarios, ¿verdad?, en una operación. Lo primero, siempre que nosotros manipulemos información, es que deba estar firmada. Cualquier cambio, cualquier inclusión de datos que realicemos, siempre debe estar acompañado de la firma de la persona que hizo ese cambio o esa inclusión.
Cuando hablamos de firma, en este caso, no estamos hablando de ese garabato que la mayoría de nosotros hacemos cuando firmamos documentos personales. Aquí estamos hablando que el formato de firma es como lo que vemos ahí en pantalla. Vienen la inicial del nombre, el apellido completo y se puede colocar también la inicial del segundo apellido si fuera necesario o inclusive el apellido completo. ¿Por qué dice que es necesario? Bueno, primero, aquí aclaro, cada empresa tiene sus procedimientos. Lo que nosotros vamos a ver aquí es algo muy estándar, porque ya me han dicho algunos compañeros, ¿verdad? En otros grupos, profe, a nosotros nos obligan a poner los dos apellidos. Bueno, ya eso es una instrucción interna, ¿verdad? De la empresa y simplemente hay que acatarla. Pero en algunos escenarios, ¿verdad? Si en un mismo departamento hay dos, tres colaboradores que coincide la primera inicial del nombre con el primer apellido, ¿verdad? Entonces ahí es donde podría ser necesario colocar el segundo apellido para diferenciar a cada uno de los colaboradores, o sea, que nunca haya una confusión de cuál de todos los Luises, por ejemplo, fue el que firmó. Entonces hacemos esa salvedad colocando segundo apellido. La firma adicional a tener esto debe ir acompañada de la fecha, ¿verdad? Como vemos ahí en pantalla, vamos a colocar los dos dígitos del día. Si por ejemplo fuera un día 3, pues hay que poner 03, ¿verdad? El mes van a ser las primeras 3 letras del mes y el año van a ser los últimos 2 dígitos del año. Vuelvo y repito, esto es algo estándar y universal, pero si ustedes trabajan o llegan a trabajar en una empresa, porque ya también me lo han dicho, donde los obligan a utilizar un formato americano, llamémoslo así, que es colocar primero el mes, después el día, después el año, o primero el año, después el mes y después el día, pues es cuestión nada más de que ustedes acaten, ¿verdad?, la instrucción particular del negocio. Pero aquí lo importante a rescatar es que cualquier punto, coma, número que ustedes o yo coloquemos en un documento oficial de la empresa, siempre debe estar acompañado de la firma, porque esa firma es la que va a respaldar el responsable de quien hizo la modificación, de quien colocó la información en ese papel. ¿Ok? Ahora, si nosotros quisiéramos hacer alguna anotación, algún comentario adicional, ¿verdad? En ese formulario, en ese formato que estamos llenando, ¿se pueden hacer? Claro que sí, se pueden hacer. Vamos a utilizar el asterisco, por ejemplo, como una simbología para hacer referencia a comentarios. Y cuando existen varias notas aclaratorias, se recomienda enumerarlas. Siempre cada una de ellas acompañada de firma, como lo acabamos de abordar. Se recomienda nunca dejar espacios en blanco, ¿verdad? Y si la empresa lo permite, se puede hacer uso de las iniciales NA, que significa no aplica, ¿verdad? Para rellenar los campos que no se rellenaron. Algunas formas de aplicar este NA es como vemos en pantalla. Igualmente hago otra salvedad. Ya también me han comentado que en algunos casos no les permiten hacer la aplicación del NA como se observa acá, sino que los obligan a escribir el NA en cada casilla. Mire, profe, que son 20 casillas, pues entreténgase, respire hondo porque le toca colocar NA 20 veces. Pero esto es si la empresa así lo exige. En los documentos oficiales hay cosas que no están permitidas y vamos a conocerlas. Por ejemplo, no se puede utilizar corrector líquido, no se puede borrar, no se debe sobreescribir. Ahora más adelante vamos a ver unos ejemplos para entender mejor qué es esto. No se debe usar lápiz. No se debe firmar un documento por otra persona, ¿verdad? Allá que el Juancito me dijo, vieras que ya me va a agarrar tarde, me baja el bus, Nancy, hágame un favor, póngame ahí el firme a la par de ese documento donde yo acabo de rellenar. No, qué pena, Juancito, así lo deje el bus, esa es su responsabilidad, yo no firmo por usted. Documentar la información antes o mucho tiempo después de realizar una operación, esto no se debe realizar. Si lo hago antes de tiempo, puede hacer que
cometa errores, ¿verdad? Y coloque información que al final no se presentó. Y si más bien relleno mucho tiempo después, puede hacer que me olvide de algún dato importante. Usar flechas o algún otro tipo de ayudas, entre comillas, para hacer aclaraciones en documentos está prohibido. Lo que se usa es el asterisco. Documentar en borrador, ¿verdad? Alguna gente que de pronto dice, ay, voy a agarrar este documento, un machote propio de la empresa y voy a rellenarlo así feo, no importa. Ahora llego a la oficina y lo paso en limpio. Eso no se puede hacer. Cuando un documento es oficial, que muy generalmente tienen hasta consecutivo, no se puede trabajar en borrador. O sea, el papel que usted utilizó, ese papel es el oficial, así que hágalo bien, ordenadito, bonito, limpio y entendible. No se debe tachar la información. Ahora vamos a ver cómo es que se corrige y no se deben de desechar documentos que estén con errores o que se hayan deteriorado, a no ser que la empresa tenga un procedimiento ahora que avale o que justifique ese desecho, pero muy probablemente antes de botar un papel hay que buscar algún mecanismo, bien sea escanear, foto, ¿verdad? Pero que quede una evidencia de que existió. Y no que por el contrario, frente a una auditoría nos pregunten, ¿y dónde está tal documento? Ay, no sé. Y ese no sé es porque la gente no se acordó que lo votaron. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando se manipulan documentos físicos? Bueno, las correcciones sin firmas, las correcciones de solo una parte del error, la sobreescritura y los excesos de correcciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos en la primera parte, ¿verdad?, de la pantalla lo que no se debe hacer y en la parte de abajo lo que tendría que haberse hecho. Este caso, ¿verdad?, se hizo una modificación o una corrección, vemos acá, se tachó con una línea simple, esto se permite, se colocó la información correcta, pero nadie firmó. Entonces no sabemos quién es el responsable de esa corrección. Y lo idóneo hubiera sido esto que vemos acá abajo. Se hace acá la corrección y está acompañado de la firma. Luego, la corrección parcial o de una parte del error. Aquí vemos que la persona, ¿verdad?, se equivocó cuando estaba colocando el mes. Pero ¿qué hace? Solamente tacha, ¿verdad? En este caso la letra M y escribe arriba las iniciales del mes correcto, que era abril. ¿Qué era lo correcto? Si solamente me equivoqué, llamémoslo así, en un pedacito, una partecita, lo estándar es que tachemos todo, en este caso toda la fecha, como se ve aquí en la parte de abajo, y se coloque completa de forma correcta y siempre acompañada de firma. La sobreescritura es esto, ¿verdad? Que alguien por ahí tal vez estaba desconcentrado o de pronto el lapicero se quedó sin tinta, fue a buscar otro y hace la gracia de volver a escribir encima de lo que ya había escrito. Entonces, ¿qué pasa? Que el texto se ve como más oscurito. Eso es sobreescritura. ¿Por qué esto no es correcto? Porque da, ¿verdad?, la sensación de que tal vez intentamos maquillar algún numerillo, ¿verdad?, hacer alguna modificación en el texto y ya eso pues genera dudas. Los excesos de correcciones. Si yo les digo a ustedes, chiquillos, descífrenme ahí. ¿Cuál fue la última firma? Bueno, está difícil lograrlo, ¿verdad? Esto es una barbaridad. Esto es simplemente falta de cuidado, de orden. Al ser un documento oficial, yo siempre les digo a los estudiantes, tómelo con seriedad. Piense muy bien lo que va a escribir. Muy importante, hay que tener una buena ortografía y caligrafía también, porque todos estos documentos van a ser respaldo de la empresa y lo que no se entiende, lo que no se puede leer claramente, lo que no se comprende, pues es prácticamente nulo, es como si no existiera. Así que, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Porque no es que es imposible equivocarse, nos vamos a equivocar en algún momento. Ojalá que sean pocas veces. Pero siempre la recomendación es escriba de forma legible. Yo les digo aquí a mis estudiantes también, si ustedes son de los que tienen
letra de doctor, que son unos garabatos que solamente ustedes entienden. Aquí preocúpense y busquen algún mecanismo para resolver esta debilidad. Hasta les he dicho, si tienen que comprarse un cuaderno de caligrafía, aunque estén viejos, cómpreselo y practiquen, porque un documento mal llenado o que no se entienda la letra puede representar un problema serio, ¿verdad?, para la operación. Siempre utilice tinta de color negro o azul, nada más. De hecho, generalmente se recomienda que sea solo azul. Pasar una línea simple sobre la información que estaba errónea. No es que vamos a hacer un tachonazo, ¿verdad? Allá la gente que se pone a tachar hasta que le quiere hacer como un hueco al papel. No, es una rayita horizontal, una nada más. Añadir la información correcta, porque también puede ser que tacharon y nunca, o sea, se acordaron de poner lo que era correcto. Y siempre firmar la corrección. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean este caso. Bueno, vamos a ver dos situaciones propias de corrección acá sobre lo que es el espacio. En este caso, ¿verdad? Pues vemos que la persona tacha, esta es la forma correcta de tachar, una línea, una rayita horizontal, nada más, sencillita, limpia, sobre la información que está incorrecta. En este caso tenemos espacio para hacer la corrección a la par, ¿verdad? Como se aprecia ahí en pantalla, y firma. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una corrección y no tengo espacio? Ahí cerquita. Bueno, voy a poder colocar un asterisco a la par de la información que está errada, y en la parte del documento donde haya una posible espaciado, ¿verdad?, para hacer correcciones, yo vuelvo a colocar el asterisco para hacer referencia y coloco la leyenda léase y la información correcta, firma, acompañada por supuesto de la corrección. También me han dicho, profe, ¿qué pasa si en un mismo documento hay varios errores, ¿verdad?, varias correcciones? Bueno, entonces colocaría ese asterisco con un número, ¿verdad? Asterisco 1, asterisco 2, y ahí voy para poder hacer la aclaración en la parte de abajo de forma ordenada. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O alguien que quiera hacer algún comentario, alguna experiencia que hayan vivido sobre lo que es el manejo de documentos físicos, ¿verdad? Físicos. Hola, Carlina. Yo quiero hacer un aporte ahí. Es que nosotros hacemos, donde yo trabajo, hacemos ese tipo de correcciones y todo eso, digamos, yo ya lo manejo, Ajá. todas esas correcciones. Pero nosotros en vez de ese asterisco, nosotros siempre cuando vamos a corregir así, le ponemos un 1 y al pie de la página, entonces hacemos la corrección con las iniciales de 1 y la fecha del día que lo estamos haciendo. Si fuese un ejemplo que yo me equivoqué y no hice la corrección en el momento, a mí me llevan los documentos y me hacen hacer la corrección y poner un comentario más largo. O sea que, como digamos, corrección por omisión, y pongo la fecha del día de que estoy haciendo la corrección, porque a veces muchas personas, digamos, se equivocan y no hacen la corrección en el momento y entregan la documentación, pero hay otras personas que revisan eso y regresan esos documentos que son corregidos. Excelente, Carolina, muchísimas gracias. Sí, como les decía, ¿verdad? Hay algunas empresas que tienen ya su propio tejimaneje, ¿verdad? De cómo desarrollar el proceso de corrección. Es cuestión nada más de adaptarse. Aquí hago la aclaración otra vez. Estamos viendo cómo lo que se hace de forma universal o estándar, ¿verdad? Que si inclusive llegamos a una empresa donde todavía no tienen un procedimiento interno de cómo hacer correcciones, pues podríamos utilizar esto como una guía. Gracias, Carolina. Faride. ¿Puede abrir el micrófono para escucharla? Buenas tardes. Hola, hola, buenas. Sí, profesora, yo también quería hacer un pequeño aporte. Bueno, en la empresa donde yo estoy también nos pasa lo mismo, que si uno se equivoca, igual tiene que bajar el número, ejemplo 1, error de entrada, firma y fecha, y hacer la corrección.
Pero también cuando se hizo un proceso, se hace la PP y la verificación, ¿verdad? Y si pasa, no sé, 3, 4 días y el proceso se detuvo, no sé, por algo, se tiene que volver a hacer la verificación y la primera pieza. O sea, no Ok. se puede continuar. Así ya hayan avanzado, no sé, 50, 60 muestras. Sí, 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 excelente, más bien también por ese aporte. Y eso, ¿verdad? No es cuestión de que yo hice la corrección y es un santo remedio. Puede hacer que la corrección inclusive no surta el efecto deseado y que ya propiamente en la producción, ¿verdad? O en la operación regular se detecte que había un fallo o que se hizo un mal manejo de los datos y por ende haya que realizar lo que la compañera está compartiendo. Excelente, compañera, muchas gracias. Ok, bien, vamos a pasar ahora a ver algunos detalles cuando trabajamos registros o documentos digitales, ¿verdad? Que también es bastante común hoy en día. Las correcciones, ¿verdad? Que se realizan en documentos digitales deben hacerse generalmente a través de herramientas digitales o de aplicaciones que nos permiten dar seguimiento a esos cambios y generan revisiones automáticas. A veces, digamos, lo más básico se puede hacer con Word, esto desde una nube, o ya con documentos o con aplicaciones más especializadas, ¿verdad? Esto va a permitir llevar ese registro del histórico de las modificaciones para lo que son documentos que requieren un nivel de seguridad, de verificabilidad y obviamente aquí se está hablando también de plataformas donde es requerida la firma electrónica, porque tampoco los documentos digitales que son oficiales en una empresa pueden estar a vista y paciencia de cualquier persona. Van a haber personas específicas autorizadas con firmas o códigos de ingreso para que puedan manipular esos documentos digitales y así obviamente pues resguardar la información de la empresa. Hay varios métodos, ¿verdad?, para hacer correcciones digitales. Por ejemplo, está el control de cambios. Este es ideal para lo que son documentos corporativos porque permiten ver el historial de las modificaciones de forma transparente. Yo hace unos años, ¿verdad?, estaba a cargo de unos manuales y me acuerdo que tenía que trabajar con esto. Entonces, esos manuales se manejaban en una plataforma virtual cada vez que había que hacer cambios, así fuera de un punto y una coma, así literal, había que llevar el histórico, el número o el código de la versión, ¿verdad? Y obviamente informarla a toda la empresa para que la empresa utilizara la versión vigente. La corrección a través de comentarios y sugerencias, ¿verdad? Se pueden dejar en el documento para sugerir cambios o hacer anotaciones sin editar directamente el texto original. Las ediciones de copias o versiones, el sistema de gestión documental es bastante común para lo que es el uso de versiones de documentos. Las herramientas de corrección automática para el usuario, para que el usuario pueda aceptar o ignorar alguna corrección. Generalmente yo recuerdo que cuando hacíamos estas correcciones en manuales, no era que Nancy hacía la corrección y ya quedaba en firme, sino que tenía que pasar por un proceso de aprobación, ¿verdad? Por jefes o por áreas específicas donde tal vez el texto involucraba. Y cuando ya se daba el visto bueno, entonces se podía hacer público el documento. Firmas electrónicas y plataformas seguras. Aquí es importante notar que al corregir un documento en una plataforma de firma electrónica es posible que se deba volver a verificar la identidad, ya que la corrección afecta la integridad del documento y requiere un nuevo proceso de verificación para los firmantes. Las políticas de las empresas suelen tener políticas internas sobre cómo realizar y aprobar correcciones, especialmente documentos oficiales que pueden llegar a tener implicaciones legales o financieras. Herramientas de gestión documental. Aquí las empresas pueden usar software de gestión documental que ofrece funciones de versionado, aprobación, flujo de trabajo para controlar y gestionar
las correcciones de forma más rigurosa y la seguridad, ¿verdad? Al trabajar estos documentos, que generalmente son sensibles, las empresas deben asegurar que las correcciones se realicen en un entorno seguro y que los cambios queden registrados para efectos de auditoría. Vamos a ver 6 recomendaciones en cuanto al manejo de documentos oficiales digitales y también físicos, de forma muy general. Por ejemplo, número 1 tenemos el manejo general de documentos oficiales. Generalmente existen clasificaciones de estos documentos. Están los documentos controlados, que son las políticas, los procedimientos, los instructivos, las especificaciones técnicas, los registros de calidad, protocolos de validación. Y también están los documentos no controlados, que son copias informativas, borradores o algún material de referencia sin valor oficial. Hay requisitos generales, ¿verdad?, para estos documentos. Todos ellos deben estar identificados con un código, con un nombre, con una versión, con una fecha de emisión y también del responsable que lo hizo. Debe existir un procedimiento formal de control de documentos, por ejemplo los SOP, ¿verdad?, o procedimientos normalizados, que de hecho vamos a hablar de esto al final de la clase. Los documentos deben ser revisados, aprobados y autorizados por personal competente antes de su emisión y mantener un acceso restringido solo al personal autorizado para editarlo y aprobarlo. La segunda recomendación es el manejo, ¿verdad? Propiamente, usar sistemas electrónicos de gestión documental con controles de versiones y trazabilidad, implementar firmas electrónicas seguras conforme a las regulaciones, establecer niveles de acceso, de lectura, de edición o de aprobación. Asegurar copias de respaldo automáticas y periódicas, esto es súper importante en la parte digital, ¿verdad? No es la primera vez que de pronto alguna empresa no consideró, ¿verdad?, el riesgo de un virus, el riesgo de algún sabotaje y que la información se haya perdido porque no había un respaldo de esta. Proteger los documentos a través de encriptación y contraseñas seguras. En cuanto al almacenamiento y a la retención de estos documentos, deben conservarse el tiempo que establezcan las normas regulatorias o el ciclo de vida del producto. Más o menos está entre 5 y 10 años lo que debería de guardarse la información. Debe garantizarse la integridad y la disponibilidad durante todo el periodo en que se tenga resguardado. Las recomendaciones: mantener siempre los originales en archivos cerrados, secos y con control ambiental. Esto es para evitar plagas, ¿verdad? O que se vayan a dañar por humedad, por ejemplo. Evitar copias innecesarias. Si son necesarias, deben marcarse como copia no controlada. Establecer un registro de préstamo o de consulta para controlar el acceso. Esto es casi como una biblioteca, ¿verdad? Que cuando uno llegaba a pedir un libro había que firmar para saber quién se lo llevó. Se le decía, usted lo tiene que traer en tantos días y si no empiezan a correr multas. Bueno, aquí no se aplican multas, pero sí debe haber un control de quién tuvo acceso a la información. Usar sellos de obsoleto en versiones reemplazadas o archivadas en una sección separada. Y asegurar una buena trazabilidad, o sea, saber quién generó, quién revisó, quién aprobó y cuándo se aprobó una modificación. En cuanto al control de cambios, deben existir procedimientos. Todo cambio debe realizarse a través de un formato de solicitud de cambios documentado. Por ejemplo, a mí con la experiencia, ¿verdad?, que manejaba en este tema, recuerdo que cuando un departamento requería que alguna de las páginas de algún manual fuera modificada por alguna situación X, ¿verdad?, tenían que formalmente hacer esa solicitud de la modificación con un documento, ¿verdad?, solicitando el cambio, haciendo la recomendación de la redacción sugerida, la página, etcétera, y justificando el cambio, como vemos ahí. El versionado, ¿verdad? Cada modificación genera una nueva versión. Es común ver formatos como V1.0, ¿verdad? Esa V es de versión.
V1.1, V2.0, etc. Las versiones anteriores deben archivarse y marcarse como obsoletas, pero nunca se deben eliminar. Ojo con esto. También recuerdo una situación que había ocurrido. Estaba yo trabajando con un manual X, ¿verdad? Ya íbamos como por la versión, creo que era la 18, por ahí andaba el asunto. Y resulta que había caído una auditoría y se había verificado un procedimiento y la auditoría determinó que el procedimiento estaba mal. Entonces, en una reunión con todas las jefaturas se analiza, ¿verdad?, esa no conformidad que se presentó y uno de los jefes decía, pero qué extraño, porque en ese manual, ¿verdad?, aparece esa información si yo recuerdo que hace algunos años no se hacía así. Entonces esa es la importancia de guardar las versiones antiguas. Fuimos a buscar en el archivo, ¿verdad?, las versiones para que rondaban los años que este jefe mencionaba y efectivamente la redacción había cambiado, y cuando fuimos a buscar el porqué de la modificación, realmente no tenía ni pie ni cabeza, ¿verdad?, la justificación que se había generado. Entonces se tuvo que regresar al texto original para poder dar respuesta a la auditoría. El historial de los cambios siempre va a tener que conservarse como un anexo, ¿verdad? Generalmente viene como en una hojita, anexo del historial de las versiones o de las revisiones. Las correcciones y control de errores, ¿verdad? En documentos físicos, recordemos, no se permite el borrado con corrector ni tachones ilegibles. Las correcciones deben hacerse con una línea simple sobre el error, anotar la corrección, iniciales y fecha de quien realizó el cambio y mantener legibilidad del texto original. Y en documentos digitales no se eliminan tampoco las versiones previas, se usa el control de cambios del sistema para registrar modificaciones y debe revisarse y aprobarse antes de liberar la nueva versión, o sea, antes de publicarla. En cuanto a las auditorías y cumplimiento, es necesario que las empresas realicen auditorías internas de forma periódica sobre el sistema de control documental, verificar que todos los empleados usen únicamente los documentos vigentes y aprobados y mantener evidencia de capacitación del personal en el manejo de los documentos, que también esto es clave. Ok, ¿alguna consulta, algún aporte, chicos y chicas, que quieran hacer hasta el momento sobre esta parte del manejo de documentos digitales? Ok, excelente. Gracias a todos los que confirman que están claritos. Igualmente recordarles que por ahí está el chat, ¿verdad? Por si quieren hacer aportes también a través del medio. Bien, otro de los elementos, ¿verdad?, que se mencionaban en la cláusula 7 de la ISO 9001 era la infraestructura, que lo mencionamos también la clase anterior. La infraestructura, aquí se requiere, por supuesto, que las empresas determinen, proporcionen y mantengan la infraestructura que es necesaria para un funcionamiento óptimo de los procesos. La infraestructura debe estar diseñada para lograr la conformidad con los requisitos del producto, evitar la mezcla de productos y garantizar la manipulación ordenada del producto. Para lograr lo anterior es bastante común encontrarnos con los cuartos limpios, ¿verdad?, en lo que es industria médica. Ahora, ¿los cuartos limpios y los cuartos controlados son lo mismo? No, no son lo mismo, ¿verdad? Un cuarto limpio es un tipo específico de cuarto de ambiente controlado con requisitos mucho más estrictos que se enfocan en mantener niveles extremadamente bajos de partículas en el aire, de ahí que se diga limpio. Mientras que un cuarto controlado regula variables como temperatura y humedad. Un cuarto limpio añade la filtración de aire de alta eficiencia para controlar la contaminación particulada, lo que lo hace esencial para industrias sensibles como es la médica. Así que en adelante, ¿verdad?, por si alguien tenía la duda o tenía la confusión, cuarto limpio y cuarto controlado no es lo mismo.
Al respecto, la norma ISO 14644 establece cómo se clasifican y se controla la limpieza del aire en salas limpias, en quirófanos y en laboratorios, en función de la cantidad máxima de partículas permitidas por metro cúbico. O sea, y este dato se los doy porque quiero que vayamos ampliando, ¿verdad?, esa noción de lo que son las normas ISO. Vean qué tantas normas pueden haber porque hay tantos elementos, tantos temas, tantos aspectos que cubrir, ¿verdad? Cada norma es una especialización, llamémoslo así, de un sector, de un elemento, de un producto o de una temática. Ya vimos que está la ISO 9001, que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad, que es lo que hemos estado abordando. Tenemos esta otra nueva, 14644, enfocada en lo que son aspectos de limpieza de aire, ¿verdad? Del aire en cuartos limpios, por ejemplo. Los cuartos limpios, ¿verdad? Y los cuartos controlados, ya entendimos entonces que no son lo mismo. El cuarto de ambiente controlado regula factores ambientales claves como la temperatura, la humedad y la presión. No está diseñado para mantener niveles de contaminación particulada tan bajos como un cuarto limpio. Puede ser suficiente para procesos que no requieran un control tan riguroso de partículas en el aire. El cuarto limpio o sala blanca es un tipo de cuarto de ambiente controlado que va más allá. Controla estrictamente la cantidad de partículas suspendidas en el aire. Utiliza sistemas de ventilación y filtración avanzados para alcanzar niveles muy bajos de contaminación. Se certifica según los estándares internacionales de la norma ISO 14644 que acabamos de ver, y es fundamental en industrias como la farmacéutica, la electrónica y la médica. Hay clasificaciones de cuartos limpios, o sea, si pensábamos que esto es nada más una cosita, ¿verdad? O algo muy específico, no, resulta que hay cuartos limpios de cuartos limpios. Está el cuarto limpio convencional, el unidireccional, el mixto y el microambiente. Prácticamente en cada uno de estos hay mayor rigurosidad, mayores aspectos o mecanismos, ¿verdad?, que filtran con mucha más rigurosidad lo que son las partículas. Entonces, en el convencional, ¿verdad?, también se le conoce como turbulentamente ventilados. Se caracterizan por la forma en que entra el aire de suministro por medio de difusores o de filtros instalados en el cielo suspendido. El de flujo unidireccional, también conocido como flujo laminar. Aquí el aire limpio de suministro pasa por un banco de filtros de alta eficiencia en forma unidireccional a través del cuarto. El flujo mixto es ventilado de una forma convencional, con excepción de áreas donde el producto se ha expuesto a contaminación. En este caso se utilizan cabinas con flujo unidireccional, y el microambiente se utiliza dentro de un cuarto limpio para garantizar la máxima protección contra la contaminación mediante el flujo de aire turbulento y el flujo de aire laminar. O sea, es una mezcla de los dos primeros. Esto, por supuesto, va a depender de los requisitos, ¿verdad? O de las particularidades que exige el producto que se esté fabricando o manipulando. Y bueno, hablando también dentro de lo que es un poquito el personal, la infraestructura, las buenas prácticas de manufactura, cuartos limpios, cuartos controlados, hay algo adicional que se suma a esto, y es el uso de los EPP. EPP significa equipo de protección personal, que para quienes ingresan a las salas limpias o a los cuartos controlados es bastante común que los utilicen. Ahí tenemos en pantalla, ¿verdad?, el paso a paso de la colocación de los diferentes elementos que corresponden a un equipo de protección personal. Por ejemplo, tenemos por acá la colocación del cubrecabezas o la cofia, también la colocación del cubrezapatos, luego viene la colocación de los guantes, la mascarilla, la capucha,
el mono, en este caso, ¿verdad? Como esa, o también llamado kimono, el cubrebotas, gafas e inclusive, ¿verdad? Un segundo par de guantes de ser necesario. Es importante, ¿verdad? Que cuando estemos en presencia, ¿verdad? De actividades que deban realizarse dentro de un cuarto limpio, un cuarto controlado, es vital que haya un buen lavado de manos previo. Cuando nos lavamos las manos, a partir de ese momento, ¿verdad? En adelante, debemos considerar no tener ningún tipo de contacto con ningún objeto. Hay que ingresar inmediatamente, ¿verdad? Al cuarto controlado. Aquí hay que evitar por completo cualquier tipo de saludo de manos, ¿verdad? Y por supuesto no se puede usar celular, o sea, las manos tienen que estar completamente aisladas de superficies, objetos o piel para que esa condición óptima, ¿verdad? De la limpieza y de la desinfección que tienen nuestras manos se mantenga. En los cuartos limpios y controlados están prohibidas muchos comportamientos y también muchas acciones. Por ejemplo, no se puede utilizar maquillaje de ningún tipo, ¿verdad? Ni labial, ni cosméticos, ni esmalte. No se puede utilizar joyería. Si la persona tiene alguna situación de salud, ¿verdad? Que lo está afectando, la recomendación es que ni se presente a trabajar y obviamente lo informe. No se permite el uso de lociones o perfumes, ¿verdad? Corporales. Tampoco se puede ingresar con ropa sucia ni con ninguna herida expuesta. Prohibidísimo el uso de shorts, de pantalones que arrastren el ruedo, que tengan huecos, faldas, blusas sin mangas, abrigos que impidan la colocación de algún equipo de protección personal o gorras. No se puede nunca levantar nada del piso. He escuchado cualquier cantidad, ¿verdad?, de testimonios acá en estas clases de compañeros que han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de ver a alguien que cometió este error, levantar un lapicero, por ejemplo, del piso y ya eso le costó el trabajo. Consumir alimentos o confites está prohibido, tampoco fumar, ni mascar chicle, ni ingresar al trabajo con zapatos abiertos. Es más, hasta se recomienda que los zapatos ni tengan cordones. Y está también prohibido el no uso de medias. Siempre se recomienda apartar la cara del producto si vamos a toser o a estornudar. Evitarnos tocar la cara, la nariz o la boca mientras estamos manipulando, ¿verdad?, el producto. Lavarnos las manos si salimos del cuarto, así sea por 5 segundos, como dicen, ya eso cuenta como una posible contaminación, ¿verdad?, de manos, así que hay que volvérselas a lavar cuando queramos ingresar nuevamente. Reportar al supervisor cualquier situación anómala, algún insecto, ¿verdad?, o algo extraño que no es lo correcto. Reportar anomalías, utilizar siempre la vestimenta adecuada, seguir los procedimientos establecidos para colocarnos la vestimenta, no ingresar materiales que suelten partículas como cuero, madera, cartón, estereofón o similares, limpiar profundamente las herramientas antes de ingresarlas, seguir las BPM, estar capacitados para las labores que realizamos, no apoyar el material que estamos manipulando contra nuestro cuerpo, no dejar las puertas abiertas y en caso de cualquier problema dar aviso inmediato. Ok, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Alguna experiencia, alguna situación que ustedes hayan vivido, hayan visto en cuanto a lo que es cuartos limpios o cuartos controlados que quieran compartir? Ninguno. ¿O es que no han tenido la experiencia todavía?
¿Alguno ha trabajado en cuartos limpios y controlados? Y me ayuda con un dedito arriba para confirmar. Ok, sí, hay varios entonces que sí han trabajado en cuartos limpios. Ok, ¿no hay ninguna anécdota que quieran compartir? Qué bárbaro, chiquillos, compartan. Hola, Mardalis. Adelante. Hola, profe, no sé si se escucha bien. Sí, hasta esa bebé escuchamos, sí. Y yo no me dejen en paz. Me conecté tarde y ya veo que estaban hablando de cuarto limpio y áreas controladas. Sí, Nosotros trabajamos en AVI ajá. y a la misma hora de pasar los materiales, los componentes, el alcohol, pasar los papeles plásticos, todo lleva bastante control, todo lleva bastante calidad, buenas prácticas de manufactura, el equipo personal también de protección, no puede haber nadie. Hola, profesor. No puede haber nadie entre un área y el otro. Y yo perdón. Y sí lleva sus pasos y sus requerimientos. Se debe limpiar la barrera de afuera, después quitar la barrera de adentro, estando ya dentro del cuarto limpio. Entonces sí, me hubiera parecido bien importante ver toda la clase porque no tuve, pero ahí lo Ah, pero ahí le queda la grabación para que usted se Sí. pueda poner al día con esos ahí minutitos que le perdió. queda, ahí le di un granito de arena. Claro que sí, más bien le agradezco muchísimo. Excelente. Así que sí, definitivamente era en lo que es industria médica, el manejo de los conceptos y también de esas recomendaciones, como veíamos a mediados de la clase, la manipulación de documentos, ¿verdad? Físicos, digitales, también el comportamiento que tenemos dentro de espacios tan críticos como son cuartos limpios y cuartos controlados, es esencial para el éxito de cualquier operación. Y todo esto, muchachos y muchachas, si lo vemos, va a depender de el personal y de la capacitación, la preparación y la formación que éste tenga. Entonces, no solamente es tener una infraestructura muy bonita, muy tecnológica, tener grandes procedimientos y todo muy detalladito. Aquí es vital que el personal esté capacitado, que el personal ojalá esté ubicado en el área donde se puede desempeñar con mayor eficiencia y además, por sobre todo eso, la empresa tiene que hacer grandes esfuerzos para que su personal esté motivado, esté convencido de la relevancia que tiene cumplir con procedimientos, cumplir con BPM. Nada hacemos, repito, con tener todo bien bonito, bien estructurado, si la gente no está convencida. Si a la gente hay rotación de personal constante, porque a cada rato hay que estar echando a la gente, porque la gente no pone atención, la gente no sigue el procedimiento, la gente no quiere poner de su parte. ¿Por qué? Porque no están convencidos, no han entendido la importancia que tienen sus acciones en mi industria médica. Porque siempre vamos a sacar esto a colación. No es lo mismo estar en industria médica a estar trabajando en una empresa dedicada a las finanzas, a la publicidad, dedicada a la venta de comida, dedicada a la venta de automóviles. No es lo mismo. Entonces, siempre tenemos que tener esa mentalidad de responsabilidad. Veíamos la semana pasada en las habilidades blandas, ¿verdad? Ese sentido de conciencia, trabajo en equipo. Entonces, es importantísimo. El cambio empieza por nosotros, muchachos y muchachas. Empieza dando nosotros el ejemplo, ¿verdad? Hay a veces inclusive compañeros que son un poquillo ahí tercos, ¿verdad? Para decirlo bonito, pero puede ser que viendo el ejemplo, dando nosotros un buen, llamémoslo así, testimonio, ¿verdad? De cómo debemos actuar, de cómo podemos seguir las normas, puede hacer que esos compañeros en algún momento hagan el clic que hace falta para que verdaderamente asuman el rol como corresponde. Y vemos, ¿verdad?, que originalmente la norma ISO 9001 en esa cláusula 7
menciona el tema de personas e infraestructura porque está haciendo la recomendación a que las empresas trabajen en estos elementos. Carolina, adelante. ¿Usted en qué empresa trabaja? Sí, profe, yo quería hacer otra parte aquí, Claro. ¿verdad? Con respecto a eso que estábamos hablando de cuando algo se cae al piso y todo eso, cuando uno anda enfermo, usar cubreboca y todo eso, ¿verdad? Ujú. A mí me ha pasado ahí donde yo trabajo, que digamos, yo soy una persona que nosotros sí podemos levantar cosas del suelo, Ok. siempre y cuando, digamos, un ejemplo, a mí se me cayó una herramienta de trabajo. Entonces yo puedo levantar una herramienta, agarro una toallita, la limpio con alcohol, la pongo, ¿verdad? O se la doy a un compañero para que le haga otra limpieza y yo tengo que salir afuera, me cambio los guantes, me lavo las manos y me vuelvo a poner guantes y me los desinfecto. Ok. Entonces, digamos, nosotros tenemos ese protocolo de hacerlo así. Ujú. A mí me ha pasado también que yo, una vez, a mí se me cayó una pieza ya hecha, una pieza, nosotros hacemos catéteres donde Ok. yo trabajo. Y yo me quedé viendo para todos lados y ahí uno se queda como en eso, uy, se me cayó una pieza, ¿verdad? ¿Lo reporto o no lo reporto? ¿Ah? Ujú. Pero digo yo, no, yo prefiero que me regañen, que me amonesten o me hagan algo a mandar, digamos, la pieza estaba, digamos, caída en el suelo, o sea, ya está contaminada. Ujú. Y yo agarré la pieza y me fui donde la líder y yo le reporté que se me había caído la pieza. Ujú. Y ya vino, me dijo que estaba bien, que no pasaba nada, no, gracias a Dios no me amonestaron, no me hicieron nada. Pero sí, yo he escuchado a personas que han botado piezas que no la han reportado y los han echado por eso. Claro, claro. Pues porque ya revisan cámara y siempre hay alguien que los ve a uno. Ajá. Entonces hay personas que han reportado eso y tal vez la persona levantó la pieza calladito, nadie los vio y mandaron esa unidad así. Se han botado lotes enteros, porque ya todo el lote está contaminado. Al usted meter una pieza ya por caída en el suelo, Ujú. todo ese lote está contaminado. Claro, Entonces, ha sido ya de despido, ya eso no es amonestación ni nada, porque cuando uno llega a inducción, a uno le dicen todo eso. claro. Entonces, esas son cosas, digamos, que como dice usted, uno tiene que tener el criterio, digamos, de que lo vean o no lo vean, uno tiene que tener esa conciencia de que lo que nosotros hacemos es para una persona, Ujú. digamos, y que nosotros estamos salvando vidas, no Sí, estamos, digamos, mandar una pieza así contaminada, imagínese que se la pongan a una persona, esa persona puede morir a causa de eso. ujú. Totalmente de acuerdo. No, buenísimo ese aporte, Carolina, se lo agradezco. Y siempre lo voy a decir para todos mis grupos. Cuando nosotros pensamos, como usted bien lo dice, estamos salvando personas, pensemos que algún día esas personas que suenan tan anónimas pueden llegar a tener el rostro de un familiar, de un amigo, y ahí la cosa cambia más, ¿verdad? Entonces, cuando a usted se le cayó esa pieza, ¿verdad? Dios no lo permita que ningún familiar suyo lo vaya a ocupar, pero si lo ocupara y usted se hubiera quedado callada, o sea, ¿cómo podríamos, verdad? Vivir con la carga de conciencia de que yo no cumplí con el procedimiento, me la jugué, no dije nada y ese aparatito contaminado llegó a colocarse en el cuerpo de un familiar, de un ser querido, y esa persona fallece porque el producto tenía una bacteria. Pues ahí con qué cara, ¿verdad? Con qué carga emocional vamos a vivir. Entonces es importantísimo siempre asumir con total responsabilidad, con total transparencia nuestras labores. Yo también les digo, lamentablemente la mayoría pues vamos a trabajar bajo el miedo, ¿verdad? De una amonestación, de un despido. Y por eso hay gente que se la juega. Pero pongamos en balanza, ¿verdad? ¿Cuánto estamos arriesgando si nos quedamos callados? Le agradezco montones, Carolina, ese aporte que nos regaló. Excelente. ¿Alguien más, chicos, chicas? Ok, bueno, ahí en pantalla estamos viendo también el examen, ¿verdad? Que está disponible con las fechas correspondientes y la hora en que cierra
este examen. Recordarles que siempre esas 12 son 12 mediodía. Hagan un buen repaso del material, porfa. Cualquier cosita, ¿verdad? Duda o cualquier situación del examen, me la hacen saber vía correo electrónico, porfa. Nos estaríamos viendo de hoy en 8 si Dios lo permite. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar, a todos los que participaron. Saludos a los que ven la clase posteriormente. Esperamos tenerlos por acá en algún momento. Que tengan una feliz noche. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Con todo gusto. Buenas noches.